Seguimos hablando de bancos centrales, de inflación y de tasas de interés, porque esta tarde llegó la decisión del Banco Central de Brasil que anunció un recorte a la tasa de interés de referencia, la Selic, de 1/4 punto porcentual, la dejó en 14,25%. Y aunque esta decisión era esperada, también se está dando cuando el panorama inflacionario en Brasil se deteriora. El propio comunicado del Banco Central así lo reconoce. Dice, la inflación en general y subyacente se aceleraron, alejándose aún más del objetivo de inflación. Y no solo la guerra en Irán tiene un impacto en la inflación en ese país, también las elecciones de octubre y las medidas de estímulo que han sido activadas por el gobierno de Lula da Silva. Un día antes, por cierto, el Banco Central de Chile dejó su tasa de referencia en 4,5%. Vamos a analizar entonces las medidas de política monetaria de los bancos centrales de toda la región. Ya me acompaña Alfredo Cutiño, director para América Latina en Moody's Analytics desde Filadelfia. Alfredo, un gusto saludarte. Interesante la decisión del Banco de Brasil frente a la realidad. Sí es, efectivamente, acabamos de conocer la decisión del Banco Central apenas hace una hora, poco más de una hora. Aunque el resultado ya se esperaba que las autoridades monetarias de Brasil recetaran un nuevo recorte de 1/4 punto porcentual, lo cual implica que no hubo sorpresa para los analistas de mercado y sobre todo para el consenso del mercado, ya se esperaba. Yo creo que por el tono del comunicado, efectivamente, las autoridades muestran cierta precaución, cierta cautela en cuanto al manejo del ciclo de relajamiento monetario, pero también establecen que no hay muchas razones para pensar que se pueda detener en algún momento. De hecho, establecen al final del reporte que van a estar analizando los datos, sobre todo de cómo evoluciona la inflación, de cómo evoluciona la actividad económica, que por cierto viene subiendo de manera muy importante desde el primer trimestre. En ese sentido, yo creo que las próximas decisiones de política monetaria del Banco Central de Brasil van a estar supeditadas a cómo la economía se mueve y cómo se mueve también la inflación en los próximos meses. Pero es un nivel altísimo de tasa de interés, más de 14%, Alfredo, ¿no? Sí, por supuesto, la tasa nominal es de 14,25% cuando le descontamos a la inflación, que está poco arriba del 4%, pues estamos hablando que se tiene una tasa real alrededor de 9,5%, que es una tasa real de las más altas, no solamente en los mercados emergentes, sino prácticamente en las economías industrializadas también. Entonces, eso implica que el atractivo del mercado brasileño, sobre todo para los capitales de corto plazo, para los capitales que se mueven al mercado de dinero en Brasil, pues es muy importante. Hay una atracción muy importante del mercado brasileño y eso le permite a la economía de Brasil pues tener una cantidad de capitales llegando a su economía, que no es precisamente el tipo de capitales que necesita la economía para poder expandir la planta productiva. Ahora, lo que pasó hace unas horas con el Banco Central de Chile en términos de dejar la tasa de interés, pero también hablando de cómo se ve el panorama del crecimiento económico. Sí, bueno, Chile se está moviendo o se empezó a mover en el año en una dirección contraria a la que lo hizo Brasil. Es decir, mientras la economía de Brasil aumentó poco más de 1% en el primer trimestre con respecto al trimestre pasado y creció a tasa anual de alrededor de 2%, la economía chilena se contrajo en 0,3% con respecto al trimestre anterior. Y eso dejó a la economía con una tasa de crecimiento de prácticamente cero en el primer trimestre. Ahora, hay una razón muy importante que hay que destacar para el caso de la economía chilena. Ya tenía ciertas señales de debilidad, pero esa debilidad se agravó al inicio del año porque se dio la transición política de una administración a otra administración, que en el caso de Chile y de algunos otros países de América Latina, esa transición política siempre introduce un retraso en las decisiones de inversión y decisión de consumo de los agentes internos. Eso ocasionó que esa debilidad se presentara de manera más importante en el primer trimestre.
Ahora, en el resto de la región, ¿en dónde tienes la mira puesta? Sobre todo en un contexto todavía incierto en relación con la resolución o no del conflicto Irán-Estados Unidos por la apertura del Estrecho de Hormuz, el efecto que puede tener sobre los precios de la energía, que por lo pronto, pues tú sabes que los mercados se anticipan, el precio ha venido cayendo, pero la incertidumbre continúa. ¿En dónde tienes la mira puesta en relación con lo que hacen los bancos centrales de la región, Alfredo? Bueno, yo creo que es importante mantener el radar sobre las economías más grandes de la región. Estamos hablando de Brasil, estamos hablando de México, estamos hablando de Argentina, por supuesto, de Chile. Ahora, en términos de los problemas geopolíticos que se están presentando a nivel internacional, sobre todo con el choque de precios en el petróleo, lo importante es ver a aquellos países que son altamente dependientes de las importaciones de productos petrolíferos, sobre todo de los derivados como son los combustibles. Y ahí tenemos los casos pero muy ilustrativos de México, que es un importador neto de combustibles, el caso de Chile, el caso de los países centroamericanos también. A esos países es donde el choque petrolero les ha golpeado prácticamente en sus niveles, en sus tasas de inflación interna. Lo contrario sucede con el caso de Brasil, con el caso de Argentina, que son grandes productores de petróleo, el caso de Colombia incluso, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, estamos viendo a la región dividida en dos grupos, aquellos países que se benefician del choque petrolero y aquellos países que se ven afectados. Entonces, ahí es donde hay que centrar la atención y prácticamente en todos aquellos países que se ven afectados de manera más importante, que son los importadores de productos petrolíferos. Por supuesto. Alfredo Cutiño, gracias por ponernos en perspectiva cómo se ve lo que están haciendo por lo pronto estos bancos centrales en estos tiempos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación.